A lo largo del siglo XIX, concretamente entre los años 1830 y 40, se inventa en Europa una máquina mágica. Una máquina que cambiaría la forma de representar la realidad. Una verdadera máquina del tiempo, donde lo que sucedía en un instante se podía volver una imagen eterna. ¿Sabéis cuál es? La cámara de fotos. Bueno, no era así al principio. La cámara de fotos sería más bien así. Esta cámara tenía el poder de, en pocos instantes, generar una imagen muy precisa y realista de cualquier cosa. La cámara capturaba la realidad del mismo modo que lo hace el ojo humano. Aunque el ojo humano no tiene la capacidad de fijar lo que vemos en un papel, la cámara sí podía hacerlo. Podía capturar cualquier cosa, y prácticamente para toda la vida. Claro que para esto tuvieron que pasar varios años. De hecho, la primera fotografía considerada en la historia lucía así. Aunque cueste de reconocer, se trata de una fotografía tomada desde una ventana, donde se ve una calle y algún tejado. Con el tiempo, los inventores fueron mejorando la calidad y agilizando el proceso de fotografiar e imprimir sus fotografías. Al cabo de unos años, la cámara ya permitía tomar fotografías así. Como os podéis imaginar, ese invento se fue volviendo cada vez más popular. Y ahora estamos muy acostumbrados a tomar cualquier fotografía. La cuestión es que ese invento obligó a repensar un oficio de muchos años de historia. El oficio de pintar. A lo largo de los años, los pintores se habían dedicado a pintar la realidad tal como la percibían. De hecho, los más ricos, como los reyes, tenían en su palacio a pintores que prácticamente funcionaban como cámaras de fotos. Su función era inmortalizar y capturar en imagen el aspecto de la familia real o paisajes lejanos para decorar sus habitaciones. Imaginaros lo que significaba para ellos la invención de esta máquina mágica. Esta máquina nos va a quitar el trabajo. Bueno, Velázquez, no te preocupes, para cuando se inventó la cámara fotográfica, tú ya llevabas 200 años muerto. Sin embargo, para los pintores del momento, la cámara fotográfica suponía toda una revolución y les obligó a salir de su zona de confort. Les obligó a preguntarse el verdadero sentido de la pintura y del arte, más allá de buscar una imagen realista, una copia fiel de la realidad. Fue así como, al cabo de pocos años, en Francia, unos pintores empezaron a experimentar con el color, con las pinceladas y especialmente con la luz. Esos primeros artistas renunciaron a representar la realidad tal como siempre se había hecho en la pintura. Su objetivo no era representar la realidad como lo percibe el ojo humano, sino que quería capturar la luz y el color de un instante, la temperatura y el ambiente, mediante una pintura más rápida, más expresiva, dando el protagonismo a las emociones y a los sentimientos que despierta cualquier paisaje. Recordemos claro que en ese momento la fotografía siempre era en blanco y negro, pues no se había descubierto un sistema para fijar y capturar el color. Esos artistas fueron muy incomprendidos en el momento. De hecho, los críticos de las pinturas y los museos donde se exponían las obras de arte consideraban que estos nuevos pintores eran unos malos artistas. Consideraban que no tenían ni la habilidad ni el gusto necesario para ser verdaderos artistas, y claro, les negaban colgar sus obras en los que llamaban salones oficiales, que sería lo que hoy en día reconocemos como museos. Cansados del rechazo y de ser tan incomprendidos por el mundo del arte del momento, estos artistas decidieron hacer su propia exposición de arte fuera de los salones oficiales. ¿Y a que no sabéis dónde fue su primera exposición? Pues ni más ni menos que en el estudio de fotografía de un fotógrafo de París. ¡Qué hermosa coincidencia! Más que los pintores, los primeros simpatizantes de este movimiento fueron los nuevos fotógrafos. Con todo, este grupo de artistas inauguró su primera exposición en el año 1874, es decir, unos 30 años después de la primera fotografía de la historia. La exposición fue un fracaso total. Mucha gente fue a verla solo para poder ver con sus propios ojos lo que consideraban una verdadera aberración de la pintura. Muchos se reían de su estilo singular. Decían que eran unos malos pintores, que no sabían pintar. A la exposición acudió un crítico muy reconocido de París, al que los periódicos le publicaban sus reseñas y sus opiniones de diferentes exposiciones, Louis Leroy. Al día siguiente, Leroy publicó un artículo donde habló concretamente de una de las pinturas de la exposición. Esta. Impresión Sol naciente, de Claude Monet. En el artículo, Leroy criticó a los artistas por no representar la realidad de manera convencional,
Se preguntaba si esta era la pintura que le tenía que impresionar, haciendo referencia al título de la obra de Monet. ¿Es este el arte que me tiene que impresionar? ¿Qué representa esta obra? Parece papel en estado embrionario. Por suerte, este grupo de artistas no sucumbió a las críticas y decidieron seguir pintando. Se dieron a conocer como pintores impresionistas, en honor a la crítica del Leroy. Salían a dibujar al aire libre, compartían sus creaciones y aprendían los unos de los otros. Con el tiempo se volvieron amigos. Ese grupo de pintores incomprendidos fundó uno de los movimientos más rompedores y bellos de todos los tiempos. Hoy en día sus cuadros son valorados y admirados en el mundo entero. El tiempo les dio la razón. La pintura no tiene que reflejar la realidad como lo hacen los ojos o las cámaras de fotos, sino que la pintura tiene su propio lenguaje y su propia belleza. A partir de aquí, y durante los 50 años siguientes, surgieron alrededor de Europa diferentes movimientos, es decir, grupos de artistas que trabajaban partiendo de una misma idea, como hacían los impresionistas. Movimientos como el fubismo, el cubismo, el surrealismo, el futurismo, el expresionismo. ¿Os suenan? Estos distintos grupos se conocen como las vanguardias del siglo XX. Vanguardia es un término militar que se refiere a la parte de la fuerza armada que va delante de un cuerpo principal. Es decir, las vanguardias artísticas son esos movimientos que empezaron esta revolución del arte y la pintura. Movimientos que rompieron con la concepción clásica y antigua de la pintura tradicional, rechazaron el realismo como objetivo pictórico, desarrollaron nuevos lenguajes plásticos con un espíritu profundo de libertad y de provocación. Ya no se trataba solo de generar agrado, el arte podía transmitir también miedo, asco, angustia, tranquilidad, empatía, rabia, soledad, melancolía o incomprensión. ¿Conocéis alguna de estas obras? Pues si alguna vez alguien os dice, estas pinturas están mal hechas, o es que este artista no sabía pintar, o esto podría haberlo pintado mi hijo pequeño, ya sabéis que están equivocados, que estos artistas querían romper con la pintura tradicional, querían romper con lo correcto y lo incorrecto, y lo consiguieron, y lo consiguen cada vez que alguien se refiere a ellas de ese modo. Hoy, 100 años después, sus pinturas siguen pareciendo raras y siguen siendo profundamente rompedoras. A partir de las vanguardias, nunca más penséis que la pintura solo busca la belleza. La pintura se redescubrió, ante todo, como una forma de ver y sentir el mundo, y una manera de representarlo y entenderlo. Y en eso no hay técnicas incorrectas, ni malas formas de hacer. El que quiera una imagen a semejanza de la realidad, siempre podrá coger una cámara de fotos y hacer una fotografía en un instante.